La cucharita, historia de una canción, de Germán Izquierdo Manrique, ilustraciones de José Arboleda. Esta historia sucedió en 1979, en un lugar de Colombia donde la tierra es fértil y los días no llevan prisa, la vereda Belandia del municipio de Saboyá, en el altiplano cundiboyacense. A Belandia se llega por un camino pedregoso bordeado de alisos, robles, arrayanes y otros árboles nativos, donde anidan ardillas, toches, mirlas, torcazas y jilgueros. El viento silba por entre los matorrales y se escucha aquí y allá el susurro de arroyos de agua cristalina ocultos tras arbustos de hubo de monte y poleo. A lo lejos, contra el horizonte, las montañas forman un oleaje verde y pardo salpicado de casitas y retazos de tierra sembrados de papa, maíz, arveja y haba. Allí, escondida entre las colinas, se encontraba la casa de Gregorio Martínez, un campesino de roana terciada y sombrero de ala corta. Tenía 31 años y caminaba ayudado de un bastón, pues tiempo atrás, cerca de Saboyá, había sufrido un accidente que le dejó una lesión en la columna vertebral. Impedido para labrar la tierra, pasaba las horas escuchando la radio, desde entonces su mejor compañía. Todos los sábados en la tarde Gregorio sintonizaba Radio Furantera, la emisora de Chiquinquirá, para escuchar el programa Canta al Pueblo, dirigido por Jorge Velosa, un muy querido músico de Ráquira, famoso por su don de endulzar el oído de los campesinos con cuentos, adivinanzas, música, trabalenguas y leyendas de los campos boyacenses. En el programa, Velosa y los carrangueros de Ráquira invitaban a los oyentes a enviar historias para compartirlas con su audiencia. Un buen día, mientras escuchaba el programa, Gregorio recordó un cuento que él solía recitarles a sus hijas de memoria, como quien reza al Padre Nuestro. Se titulaba Sebastián y las princesas y narraba la historia de amor entre un sirviente y la hija de un malvado rey que estaba dispuesto a matar al sirviente con tal de acabar con aquel romance prohibido. El héroe del cuento, Sebastián, era un audaz campesino quien, después de burlar a la muerte sin más armas que su tiple y sus rimas, emprendía un largo viaje en el que visitaba el sol, la luna y el viento, con la esperanza de que ellos le señalaran el camino para encontrarse con su amada, Ana Graciana. Como a Gregorio le encantaba narrar el cuento, quiso que todo el campo lo conociera. Entonces tomó papel y lápiz y se sentó a escribirlo para enviarlo al programa de Jorge Velosa. Pero el cuento era tan largo que al pobre Gregorio se le acabaron las hojas antes de terminarlo. Aún así, lo puso en un sobre y lo entregó en la oficina de correos con la esperanza de llegar a oírlo en la voz de Velosa a través del parlante de su radio. Semana tras semana, allá en Chiquinquirá, Jorge Velosa recibía un aguacero de cartas que le llegaban desde diversos pueblos y remotas veredas de Boyacá y Cundinamarca. Una mañana, al abrir una de ellas, se encontró un cuento escrito a lápiz en unas hojas marchitas. Comenzó a leerlo y muy pronto se sumergió en la historia, pero llegando al final, descubrió que el relato estaba incompleto. Me disculpo por no acabar la historia, pero es que no tenía más papel. Atentamente, Gregorio Martínez. Ansioso por conocer el desenlace del cuento y a su autor, Velosa averiguó dónde vivía ese tal Gregorio Martínez y llegó hasta su casa al mediodía de un soleado sábado de enero, luego de sortear un agreste camino. Gregorio estaba en el patio de su casa cuando los perros empezaron a ladrar y su esposa Inés gritó: ¡Ahí viene don Jorge Velosa! Gregorio abrió de par en par sus ojos azules y salió a recibirlo. Honrado, le dio la bienvenida y juntos se sentaron a charlar en un banco de madera. Mientras ellos conversaban, Inés corrió a preparar algo para la visita. Estaba cocinando una mazamorra, pero aún faltaba mucho tiempo para que estuviera lista. Y como no tenía nada más que brindarle a Jorge, vertió en la misma olla 4 huevos de sus gallinas, que se cocinaron bailando en la sopa. Cuando los huevos duros estuvieron listos, Inés los sirvió y los 3 se sentaron a comer y a conversar con buena compañía. Gregorio terminó de contarle a Jorge la historia de Sebastián y las princesas, cuyo desenlace era el feliz encuentro entre Sebastián y Ana Graciana, en el puerto de la Buena Maravilla. En medio del vaivén de la charla, los ojos de Jorge se posaron en una cucharita que Inés había traído para rociar pizcas de sal sobre los huevos. Bien pulida, la cucharita había
sido tallada en hueso de canilla de vaca por el tío de Inés, un experto artesano. Era una pequeña herencia familiar, un objeto de antaño muy difícil de encontrar, pues ya no había quien tallara cucharas tan bonitas como aquella. Tanto estimaban Gregorio y su esposa esa cucharita, que solo la usaban cuando recibían visitas especiales. «Esta cuchara está bien bonita, don Gregorio», dijo Jorge antes de despedirse, y en son de chiste agregó: «O me regala la cucharita o me la quedo». Y mientras Gregorio se rascaba la cabeza preguntándose si se la regalaba o no, Jorge la lamió por ambos lados y se la echó sin más en el bolsillo de su camisa. Desde ese día Jorge llevaba la cucharita como un amuleto de amistad en su mochila arhuaca. Unos 15 días después viajó a la capital para reclamar las cartas de sus oyentes en una oficina de correos. Apenas las recibió, se distrajo tanto leyéndolas que no advirtió la mano de un ladrón en su mochila. Esa tarde, mientras esquivaba charcos por la gris avenida Jiménez, en pleno centro de Bogotá, descubrió que le habían robado la billetera y, de paso, la cucharita. Desolado en el asiento de un bus, Jorge Velosa no dejaba de lamentar su pérdida. Poco le importaron los documentos, solo pensaba en la cucharita de hueso que su amigo Gregorio le había regalado. Pensaba y de tanto pensar salió de su boca un estribillo que no tardó en tener su propia melodía. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Las estrofas comenzaron a llegar. En la vereda Evelandia del municipio de Saboyá, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Como lo ve don Gregorio, la cucharita donde fue a parar. Pueda ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual. Hasta que nació una canción. 3 meses después, como todos los sábados, Gregorio tenía la radio encendida para escuchar el programa Cuanta al Pueblo, cuando escuchó la voz de su amigo Jorge. Don Gregorio Martínez, si me escucha, esté pendiente de mi programa porque le tengo algo especial. Por un momento Gregorio pensó que Jorge compartiría con toda la audiencia el cuento que él le había enviado, pero unos segundos después oyó un requinto despertar con un sonido saltarín al que pronto se le unieron el rascar melódico de la guacharaca, la guitarra, el tiple y la sentida voz de Jorge Velosa. Y la canción, que el maestro había compuesto en un bus de Bogotá, se abrió camino hacia todos los hogares campesinos. Salió de la pequeña cabina de la emisora y se expandió lentamente, como un zurrón de miel derramado sobre los campos. Subió montañas y peñascos y atravesó los canales de los sembrados, donde las papas y las cebollas se asomaron para oírla mejor, mientras los cultivadores, animados, empezaban a silbarla. Se posó en las ramas de los árboles, que alegres le soltaron sus hojas, y en los pétalos de las clavellinas, las rosas y las margaritas. La cucharita bailó en las corrientes de los arroyos y en el polvo ocre de los caminos. Animó el ordeño, la siembra y la pesca. Les dio impulso a los ciclistas en las empinadas carreteras y sacudió con su melodía las ruanas de todos los campesinos. Calmó el llanto de los bebés, los niños la cantaron, los toches la entonaron y las vacas la mugieron. Bajo las nubes del campo boyacense, Gregorio la escuchó en su radio y aunque ya casi no podía caminar, se sintió el hombre más orgulloso del mundo, pues Jorge Velosa y los carrangueros habían convertido la cucharita de hueso en una canción que, mecida por el viento, llegó al corazón de todos los colombianos. Fin.